Este libro que tengo en mis manos es la Guerra del Pacífico, uno de los clásicos de nuestra historia, de Gonzalo Bulnes. Quisiera señalar que Gonzalo Bulnes fue intendente de Tarapacá. Una pequeña mención de decir de que quizás en nuestra provincia, en nuestra región, nunca hemos tenido personajes de esa estatura intelectual y política como en el siglo XIX, después de la Guerra del Pacífico. El primer jefe político de Tarapacá, por ejemplo, fue Patricio Lynch, también Anfío Muñoz, Francisco Valdés Vergara. En realidad, notables personajes. Dicho eso, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue del papel que habría tenido John Thomas North durante la Guerra del Pacífico? Todos saben de que él arrendó unos barcos cisterna para proporcionar aguas a las tropas, etc. Cosa que sin duda es de escala menor. En rigor, y desde mi punto de vista, North no tenía un peso económico y una capacidad de gestión como para haberse transformado en un personaje clave previo y durante la Guerra del Pacífico. Creo que su estatura como gran empresario, el gran industrial, el gran especulador, fue después, fundamentalmente a partir de 1884, cuando es capaz él de organizar a los salitreros en una asociación, ¿cierto?, para iniciar lo que se conocieron como las combinaciones salitreras. Lo importante es que en rigor aquí hubo un triunvirato. Ya lo señala este triunvirato varios otros autores, entre ellos Óscar Bermúdez. Y ese triunvirato tiene que ver con las compañías salitreras inglesas. Este libro es un libro muy importante que se llama La industria del salitre en Chile, de dos ingenieros alemanes, Semper y Michels, quienes analizan cómo cambió la propiedad de las salitreras desde antes a después de la guerra. No fueron capitales chilenos los beneficiados, fueron capitales ingleses. Y eso fue muy notorio. De hecho, los capitales chilenos después de la guerra en el salitre disminuyeron. Hubo menos industriales salitreros, quizás por eso la pregunta de Balmaceda de por qué no había, ¿cierto?, suficiente capital nacional en el mundo del salitre. Este triunvirato, permítanme desplazarme un poco hacia otro lugar de esta biblioteca. Nos hemos referido al triunvirato. ¿Quiénes formaban parte de este triunvirato? Bueno, por un lado, John Thomas North, que fue el empresario salitrero, quien tuvo la capacidad de imaginarse lo que vendría después de la Guerra del Pacífico como un escenario posible, diseñó las principales compañías después de la guerra, y su socio, Robert Harvey, quien fue, curiosamente, fiscal de salitrera en el periodo peruano y también fiscal de salitrera en el periodo chileno. Se dice que Patricio Lynch fue quien se le ocurrió esta idea de que la persona que más sabía, ¿cierto?, y como era extranjero, siguiera, ¿cierto?, ocupando el mismo cargo. Eso en realidad tuvo muchas consecuencias. Y el otro socio, el tercero de este triunvirato, John Dawson, que era el gerente del Banco Valparaíso en Iquique, quien fue el que proporcionó los créditos necesarios para emprender, ¿cierto?, esta aventura industrial, ¿cierto?, que tenía en mente John Thomas North, iniciando las compañías, ¿cierto?, en Buen Retiro, que era Liverpool, en Ramírez y en Primitiva. El primer gran paso, gran plataforma, donde estas compañías, él logra, ¿cierto?, conseguir socios en Inglaterra. Ahora, su relación con
la guerra del Pacífico, en rigor yo creo que con la guerra misma el papel de North no me parece relevante. Posiblemente su mayor papel, que todavía se tiene que probar si es efectivo o no, desde mi punto de vista creo que hay suficiente conjetura. Es plausible pensar que sí tuvo un papel indirecto en otra guerra, en la Guerra Civil de 1891. Hemos estado conversando sobre un personaje muy importante del salitre, que llegó incluso a tener un apelativo que lo dice todo, el rey del salitre. Sin embargo, hubo muchísimos otros personajes en la pampa salitrera y en los puertos, incluso personas que estuvieron muchísimo más aquí que él. Incluso algunos personajes ingleses como James Thomas Humberstone, por ejemplo, que se le recuerda con mucho cariño, sin tanta controversia como John Thomas North. Pero también quiero destacar, porque me ha correspondido escribir sobre ellos e investigarlos con más detención. Incluso se ha publicado por el Centro Barros Arana de la Biblioteca Nacional parte de sus obras dentro de la biblioteca Fundamentos de los Constructores de Chile. Y me refiero a un personaje que conoció muy bien a John Thomas North y que incluso, si bien tiene raíces inglesas, fue un declarado opositor a North, opositor directo. Lo criticó muy duro en su época, no solo por el tema del monopolio salitrero o del monopolio ferrocarrilero, sino sobre el monopolio del agua potable que intentó también North controlar. Me refiero a primero un intelectual de nota, un político absolutamente incomparable y también empresario. Me refiero al historiador y geógrafo de Tarapacá, Guillermo Billinghurst, quien, si bien nació en Arica, alrededor de los 10 años se vino a Iquique y siempre fue un iquiqueño y tarapaqueño de corazón. Llegó a ser vicepresidente del Perú, presidente de esa nación, alcalde de Lima, pero por sobre todo fue un benefactor aquí en Iquique. Y fue empresario vinculado a las comunicaciones, a los periódicos y también a la minería. Después de haber sido derrocado por un golpe de Estado encabezado por el coronel Óscar Benavides en 1914, se vino a donde tenía que venirse, a Iquique, y fallece en la localidad de Pica. No lo hemos recordado lo suficiente. Estuvo un tiempo su cuerpo enterrado al lado de su madre en el cementerio número 1, Belisaria Angulo, viuda de Billinghurst, y después fue repatriado al Perú. Él debería haber estado siempre aquí. Se rescató uno de sus principales libros, Los Capitales Salitreros de Tarapacá, como les decía, por la Biblioteca Nacional. Él fue un opositor declarado de John Thomas North, Guillermo Billinghurst Angulo, tarapaqueño. El otro autor fue quien tomó la posta después que Manuel Salinas tuvo que abandonar la provincia de Tarapacá por esta revolución o guerra civil o golpe de Estado, como queramos llamarle, de 1891. Muy joven Alejandro Bertrand llegó a Iquique, incluso él era ingeniero de la Universidad de Chile, incluso aquí en Iquique nació su primer hijo, Julio Bertrand, que fue un notable arquitecto. Alejandro Bertrand realizó una labor maravillosa de registro, de información acerca de la industria del salitre.
aquí se rescata la propiedad, la memoria acerca de la condición actual de la propiedad salitrera en Chile, pero Alejandro Bertrand también tuvo compromisos y misiones patrióticas muy importantes para nuestro país. Él fue el geógrafo que registró, hizo mapas de la puna de Atacama, cuando todavía había un litigio y esa zona, la puna de Atacama, era muchísimo más grande de la que es hoy. Esos mapas los hizo Alejandro Bertrand, encabezando un grupo importante de geógrafos y peritos chilenos. Él era muy joven entonces, y también estuvo en Magallanes. Y él fue quien en uno de sus mapas incorporó claramente las islas de Nueva, Picton y Lennox. Y Alejandro Bertrand es recordado en el sur de Chile con un pequeño lago, el lago Bertrand. Y aquí en el norte, caramba, ¿qué lleva su nombre? ¿Qué localidad lleva su nombre? ¿Qué accidente geográfico lleva su nombre? ¿Qué montaña lleva su nombre? ¿Qué calle de Iquique lleva su nombre? Él admiraba mucho a Billinghurst. Alejandro Bertrand estuvo, ¿cierto?, realizando labores de registro muy importantes por Chile frente al litigio con Perú por esta zona. Alejandro Bertrand, un notable geógrafo, un notable ingeniero, con perfiles parecidos a Guillermo Billinghurst. Por eso yo los rescato, porque en realidad, siendo uno peruano y el otro chileno, por sobre todo, fueron grandes investigadores del salitre.